Aquí tenemos un motor de 4 tiempos. Y aquí tenemos un motor de 2 tiempos. La primera impresión que tenemos al comparar la anatomía de ambos es que son muy parecidos. Ambos tienen un cárter superior y un cigüeñal unido a una biela. Así como un pasador para la cabeza del pistón. Los dos poseen un cilindro. Y ambos convierten la oscilación del pistón en rotación del cigüeñal. Esta rotación hace girar los engranajes de una transmisión y por último las ruedas del vehículo. Pero más allá de estas similitudes, los motores de 4 y 2 tiempos difieren significativamente, dando lugar a dos formas muy diferentes de concebir la combustión interna. Y mi propósito para hoy es proporcionarte el único video que necesitas ver para obtener una comprensión sólida de cómo funcionan los motores de 4 y 2 tiempos. También trataremos sus diferencias, ventajas y desventajas para luego responder a la cuestión de por qué los motores de 4 tiempos mayormente prevalecieron sobre los de 2 tiempos, a pesar de ser más grandes, más pesados, más costosos y más complejos. Empecemos con los 4 tiempos. ¿Por qué se llama 4 tiempos? Porque el motor de 4 tiempos utiliza 4 fases para completar un ciclo de combustión. Cada desplazamiento del pistón de arriba a abajo o viceversa es una fase. Una fase del pistón equivale a 180 grados de rotación del cigüeñal. Entonces las 4 fases son admisión, compresión, combustión y escape. Durante la fase de admisión el pistón se desplaza de arriba a abajo. Estos también son conocidos como punto muerto superior y punto muerto inferior. Al desplazarse el pistón crea un vacío de succión dentro del cilindro. Este vacío que se crea es esencialmente una breve ausencia de aire. Por consecuente, se produce una ausencia de presión de aire. En otras palabras, hay baja presión de aire dentro del cilindro y hay presión atmosférica fuera del cilindro. Esta diferencia de presión no puede existir y el aire naturalmente busca igualar la presión. Así, el aire junto con el combustible del exterior se precipitan dentro del cilindro y lo llenan con una mezcla de aire y combustible. Para cuando el pistón llega al PMI, habrá ingresado toda la mezcla posible de aire y combustible, y ahora el pistón se desplazará hacia arriba. Mientras hace esto, fuerza la mezcla de aire y combustible a un espacio reducido. Es decir, comprime la mezcla de aire y combustible, y es por esto que esta fase es llamada compresión. Justo antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, la bujía enciende la mezcla de aire y combustible, que se encuentra entre los dos electrodos de la bujía. La combustión interna del motor suele ser descrita como un estallido o explosión, y eso no es lo que ocurre en realidad. Una explosión es una detonación, esta es un proceso rápido y no controlado. En cambio, la combustión es deflagración, la cual es mucho más lenta, uniforme y controlada. La combustión se propaga uniformemente desde la bujía al exterior por transferencia de calor. La porción de mezcla aire-combustible encendida por la bujía se calienta y enciende la siguiente capa de mezcla de aire-combustible. Luego, esta capa enciende la siguiente y el proceso continúa hasta que toda mezcla de aire-combustible encienda. A medida que la flama se extiende, la temperatura y la presión dentro del cilindro incrementan rápidamente. Como el cilindro está sellado, esta presión no tiene a dónde ir, así que termina empujando al pistón por el cilindro con gran fuerza. Esta es nuestra fase de combustión y de las 4 fases, esta es la única que realmente genera potencia. Y lo hace convirtiendo la energía liberada por la combustión en el movimiento del pistón, que luego gira al cigüeñal y por último las ruedas. Para cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior, toda la mezcla de aire y combustible se habrá quemado y tendremos los gases de escape o restos de la combustión dentro del cilindro. Al subir de nuevo el pistón, los gases de escape abandonan el cilindro y pasan por los conductos de escape, los catalizadores y los silenciadores hasta la atmósfera.
Ahora bien, si sabes un poco sobre motores, entonces probablemente has notado cómo mi explicación del ciclo de combustión de cuatro tiempos no responde a algunas preguntas importantes. ¿Cómo ocurre la entrada de aire y combustible durante la admisión? ¿Cómo evitamos que escapen la mezcla y la energía de su ignición durante la compresión y la combustión? ¿Y cómo dejamos salir los gases de escape? Pues bien, hay una respuesta para todo. Las válvulas. La válvula de admisión abre paso para el aire y combustible hacia el cilindro durante la admisión. Ambas válvulas permanecen cerradas durante la fase de compresión y combustión para evitar que el aire y el combustible, así como la energía de la combustión, escapen del cilindro. Por último, la válvula de escape abre durante la fase de escape para permitir que los gases de escape salgan del cilindro. Ahora bien, las válvulas son accionadas por el árbol de levas y el mismo está lleno de levas. A medida que la leva presiona el balancín, el mismo empuja la válvula y abre su paso. A medida que la leva deja de presionar al balancín, el muelle de la válvula la regresa a su asiento lo más pronto posible. La forma de la leva determina qué tanto se desplaza la válvula y cuánto tiempo se prolonga abierta. A mayor alzada, más se abre la válvula, es decir, hay mayor desplazamiento. A mayor anchura de leva, más tiempo permanece abierta la válvula, entonces hay mayor prolongación. Para que el motor funcione bien, es crucial que el giro del árbol de levas se sincronice con el movimiento del cigüeñal y del pistón. Esto se consigue mediante una correa o cadena de tiempos. Esta enlaza el cigüeñal con el árbol de levas para asegurar que la válvula correcta se abra durante la admisión, que ambas permanezcan cerradas durante la compresión y la combustión, que la válvula correcta abra durante el escape. La cadena que se muestra se ve suelta, esto se debe a que nuestro modelo de exhibición no tiene guías ni tensores, estos suelen asistir a la cadena para su correcto funcionamiento. Como puedes ver, el motor de cuatro tiempos necesita varias piezas para que los gases entren y salgan del cilindro. Estas piezas son una fuente de peso y complejidad, así como de fricción. De hecho, necesitan parte de la potencia del motor para funcionar. Como se ve, necesito algo de fuerza para superar la resistencia del muelle de la válvula para poder abrirla. Esta fuerza debe proveerla el motor mientras está encendido, así que las válvulas en realidad toman un poco de la energía creada por la combustión para abrirse a sí mismas para poder generar la próxima combustión. Adicionalmente, todas estas partes mecánicas son una causa potencial para un fallo en el motor. Si no se instalan correctamente y si las fases del motor no están sincronizadas, pueden ocasionar un desempeño deficiente. La sincronización puede desfasarse de manera tal que el pistón impacte las válvulas en un motor de interferencia. Un motor de interferencia es aquel donde las válvulas y el pistón ocupan el mismo espacio, pero en momentos distintos. Esto por lo general hace un motor más compacto, eficiente y poderoso, pero también nos aproxima a la destrucción del motor en el caso que la cadena o la correa se rompa. Ahora, con respecto al motor de dos tiempos, podemos reemplazar todo esto con solo esto. En el caso del cuatro tiempos, esto es la cabeza del cilindro junto al tapa válvulas, mientras que en el de dos tiempos solo tenemos una tapa para el cilindro. No hay partes móviles, no hay válvulas, ni cadenas, ni levas, ni muelles. Por lo tanto, menos peso, menos complejidad, menor costo y menor potencial para averiarse. Entonces, ¿cómo el motor de dos tiempos hace que los gases entren y salgan del cilindro sin válvulas? Bueno, algo que debes aprender de este video es que el motor de cuatro tiempos solo utiliza el área encima del pistón para producir combustión y el motor de dos tiempos utiliza tanto el área superior e inferior del pistón. En otros términos, la fase de admisión o el ingreso de la mezcla aire-combustible ocurre arriba y debajo del pistón en un dos tiempos, mientras que la fase de admisión nunca ocurre debajo del pistón en un cuatro tiempos. Ahora veamos el ciclo de combustión en un dos tiempos. Empecemos desde la fase de combustión con el pistón desde punto muerto superior. Bueno, acaba de empezar la combustión. La presión se incrementa dentro del cilindro y empuja al pistón hacia abajo. Al mismo tiempo tenemos una mezcla de aire-combustible debajo del pistón y ya te explicaré cómo llegó allí. Mientras tanto, el pistón baja y al mismo tiempo abre el puerto de escape, lo que permite que parte de los gases de escape empiecen a salir del cilindro y a su vez el descenso del pistón también comprime la mezcla de aire y combustible que está debajo. Es así como empuja al puerto de transferencia y bloquea su paso con la falda del pistón. A medida que el pistón baja un poco más, comienza a abrir el puerto de transferencia.
lo que permite a la mezcla comprimida de aire-combustible debajo del pistón a ser transferida arriba del pistón. La presión en el cilindro se redujo significativamente porque gran parte de los gases de escape salieron por el puerto de escape. Esto significa que la mezcla comprimida de aire-combustible que sale del puerto de transferencia tiene mayor presión que los gases de escape restantes en el cilindro. Lo que significa que cuando la mezcla aire-combustible entre al cilindro ayudará a expulsar el remanente de los gases de escape. No obstante, se puede ver que nuestro puerto de escape sigue abierto. Si el pistón no lo bloquea, significa que la mezcla de aire-combustible, además de empujar los gases restantes fuera del cilindro, la misma también se expulsa del cilindro a través del puerto de escape. Esto nos lleva al primer problema del dos tiempos. El diseño del motor implica que habrá porciones de combustible que se irá por el escape sin ser utilizado. Esto obviamente es la definición de ineficiencia, pero hay algunos métodos para combatirla y se montarán luego. Entonces el pistón se encuentra en punto muerto inferior y tenemos una mezcla de aire-combustible por encima del mismo para cuando empiece a subir. Ahora no solo empuja y comprime la mezcla, el movimiento ascendente del pistón también está extrayendo más aire y combustible al cilindro. A medida que el pistón sube de abajo hacia arriba, crea un vacío debajo del pistón. Al igual que en los cuatro tiempos, el vacío es la ausencia de aire y esta no puede existir. Por eso la mezcla aire-combustible se precipita hacia el cilindro a través del puerto de admisión y ocupa el área debajo del pistón. Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, hay aire y combustible comprimidos y listos para ser encendidos encima de él y debajo hay una nueva mezcla lista para ser empujada dentro del cilindro. Para cuando el pistón descienda y abra el puerto de transferencia, otra vez el ciclo de combustión de dos tiempos y su diseño explica por qué la falda del pistón de dos tiempos es más larga que la del cuatro tiempos. Debe ser lo suficientemente larga para mantener los puertos de transferencia y escape bloqueados mientras se desplaza y aproxima a punto muerto superior. Si la falda fuera más corta, los gases podrían entrar al área debajo del pistón, pero aún más grave. Una gran porción de mezcla fresca escaparía por el puerto de escape con el pistón en punto muerto superior. Como ves, cada vez que el pistón alcanza punto muerto superior, se produce una combustión. Lo anterior explica el nombre dos tiempos, porque el motor necesita dos fases para completar un ciclo de combustión. Es decir, cada 360 grados o cada revolución del cigüeñal produce una combustión. En cambio, en los motores de cuatro tiempos, una combustión ocurre en alguno que otro momento cuando el pistón alcanza punto muerto superior, porque la combustión solo ocurre en cada 720 grados de rotación del cigüeñal. Es decir, los dos tiempos producen el doble de combustiones o impulsos de poder para las mismas RPM. Por lo tanto, en teoría, un motor de dos tiempos produce el doble de potencia para una misma cilindrada en contraste con cuatro tiempos. Otro aspecto importante es que las fases están claramente definidas y separadas en un motor de cuatro tiempos. Cada fase completada por el pistón marca el comienzo de una y el final de la otra durante el ciclo de combustión, pero el motor de dos tiempos mezcla las fases entre sí. Estas se solapan y ocurren simultáneamente. El dos tiempos es en realidad versátil, lo que le permite agregar más acciones en un mismo cuadro de tiempo, pero como todo, hay ventajas y desventajas. Mi explicación del ciclo de combustión de dos tiempos probablemente generó algunas preguntas como ¿qué es este gran agujero en el puerto de escape? O ¿por qué el movimiento descendente del pistón no empuja la mezcla de nuevo al exterior a través de la admisión? Pero no te preocupes, te responderé a estas preguntas una por una y las respuestas te mostrarán las desventajas que el motor de dos tiempos sufre para obtener combustiones más frecuentes. Empecemos por cómo se evita que el aire y el combustible salgan por la admisión cuando el pistón baja. Para lograrlo, muchos motores utilizan esto. Esto es una válvula de láminas y se coloca en la admisión así. La válvula de láminas es básicamente una válvula de retención. Permite el paso de fluidos, pero les impide salir. Cuando el pistón asciende, crea un vacío dentro del cárter superior y también crea una zona de baja presión en el interior del mismo, mientras que en el exterior queda una presión mayor. Esta diferencia de presión obliga a la válvula de láminas o pétalos a abrirse. Si hay un vacío dentro del cárter superior, significa que hay poca presión actuando detrás de los pétalos, pero hay mayor presión actuando en el lado exterior de ellos y nos obliga a abrir. Cuando la mezcla de aire-combustible entra al cárter superior, la presión se iguala y a medida que el pistón desciende y comprime esta mezcla, la presión en el cárter superior detrás de las láminas aumenta y las obliga a cerrarse.
La válvula de láminas está diseñada para que los pétalos solo puedan abrirse en una dirección y la presión en aumento del cárter superior lo cierra y mantiene comprimida la mezcla para evitar que salga por la admisión. Ahora el mayor problema que existe es la lubricación. Si alguna vez has tenido un motor en cualquier tipo de vehículo o aparato, probablemente sabrás que la lubricación es fundamental para los motores. Sin la capa protectora de aceite, el contacto de metal con metal es un hecho y rápidamente genera fallas catastróficas. Como ya sabes, en un motor de 4 tiempos, todo lo que está debajo de los anillos del pistón es constantemente lubricado por este aceite. Este último suele ser filtrado, presurizado y distribuido mediante una bomba de aceite para asegurar que el aceite que está entre superficies metálicas siempre permanezca fuerte ante todos los factores que puedan desintegrarlo. Así que el mayor desafío en un motor de 2 tiempos es el área debajo del pistón. Si esta zona recibe a menudo aire y combustible, ¿cómo podemos mantenerla lubricada? Obviamente usar la misma cantidad de aceite y mantenerlo circulando como en un 4 tiempos es imposible, porque iría a la cámara de combustión y probablemente evitaría que esta ocurriese. También he sabido que la gasolina es solvente y dificulta aún más las cosas para las piezas móviles del motor de 2 tiempos. Entonces, ¿cómo evitamos el contacto de metal con metal en un 2 tiempos? La respuesta es equilibrio. En lugar de solo tener una mezcla de aire y combustible, estos se combinan con aceite, pero mantenemos la cantidad de aceite lo suficientemente baja sin que impida la combustión, pero lo bastante alta para lubricar las piezas móviles del motor. Hay dos formas para hacer que el aceite de 2 tiempos circule en el motor. El método clásico consiste en mezclar el aceite con la gasolina que está en el tanque. El segundo método es tener un tanque separado para el aceite de 2 tiempos y disponer de una bomba que inyecta aceite generalmente en un carburador para que la mezcla de aire-combustible termine en el motor. La proporción de esta mezcla en un motor suele ser de 13:1 y la proporción de combustible y aceite para 2 tiempos oscila entre 24:1 y 50:1. Esto puede darte una idea de la cantidad mínima de lubricante dentro del motor en un momento dado. Debido a que se mezcla con el aire y el combustible, el aceite inevitablemente acaba dentro de la cámara de combustión donde se quema. De aquí viene el humo y olor característico de los 2 tiempos. Estos motores básicamente queman pequeñas dosis de aceite todo el tiempo. Por eso, el sistema de lubricación de los 2 tiempos es conocido como lubricación de pérdida total. El aceite nunca se cambia como en un 4 tiempos. En cambio, se pierde y se rellena según sea necesario. Esto significa que la lubricación de las piezas móviles en un 2 tiempos no es tan consistente o fiable como en un motor de 4 tiempos. Esto hace imposible que la vida útil de un motor de 2 tiempos sea más larga. Ninguna cantidad de mantenimiento o tipo de aceite puede superar esta limitante en el diseño, generando así una vida media en estos motores de 15 a 20 mil kilómetros aproximadamente en una motocicleta. Algunos durarán más que eso, pero la mayoría no lo hará sin haber reemplazado sus pistones y otros mecanismos internos antes de este recorrido. Las motos de carreras de 2 tiempos a menudo necesitan reconstrucciones entre 15 a 20 horas después de haber estado en uso. En comparación con las motos de 4 tiempos, inclusive las más pequeñas, tienen una vida de hasta 50.000 kilómetros, aunque algunas sobrepasan los 100.000 kilómetros. Por su parte, los motores de autos y camiones superan con regularidad los 300.000 kilómetros, otros incluso llegan al millón. A pesar de que los motores de 2 tiempos requieren reconstrucciones con mayor frecuencia, los costos y la complejidad de trabajar en ellos suelen ser menores. Otro problema con el sistema de lubricación de pérdida total es que quemar aceite es obviamente malo para el control de emisiones. Este es el motivo principal por la que muchas leyes del mundo han prohibido la fabricación de vehículos con motores de 2 tiempos para uso diario y solo permiten los de competición y todoterreno. La diferencia en los sistemas de lubricación entre ambos motores también se evidencia en los anillos del pistón. El motor de 4 tiempos tiene 3 anillos, mientras que el de 2 tiempos tiene 2. El tercer anillo en un 4 tiempos es un anillo de control que impide que el aceite entre en la cámara de combustión. Este anillo de control obviamente es innecesario en un motor de 2 tiempos, porque el aceite entra en la cámara de combustión de todos modos. Pero aquí hay un beneficio para el de 2 tiempos, porque menos anillos significa menos fricción y menor pérdidas de potencia. Los anillos del pistón no solo difieren en número, en los de 4 tiempos pueden girar o flotar libremente,
mientras que en los de dos tiempos están fijados mediante pequeñas varillas. Las varillas de este pistón en particular se perdieron, pero todavía se pueden ver los agujeros donde se localizan las mismas. Su función es impedir que los anillos del pistón de dos tiempos gire. Esto se hace para evitar que los extremos del anillo se enganchen en el puerto de escape o el de transferencia, evitando así fallas en el motor. En otras palabras, los anillos se fijan para asegurar que sus bordes siempre recorran la zona entre ambos puertos, eliminando así la posibilidad de que se enganchen con estos puertos. El sistema de anillos flotantes en el cuatro tiempos es en realidad mejor porque permite que los anillos giren para generar un desgaste más uniforme entre ellos y alargar la vida útil del motor. La falta de lubricación influye en porque los dos tiempos suelen utilizar rodamientos de tipo bolas o rodillos como cojinetes para la biela y el cigüeñal. Los rodamientos de bolas son más caros y requieren más espacios que los cojinetes lisos, pero son mucho más resistentes a entornos de poca lubricación. Por otro lado, la mayoría de los cuatro tiempos utilizan cojinetes lisos, los cuales son pequeños y económicos, junto a una buena capa de aceite, ofrecen un excelente soporte y mayor resistencia a impactos. No obstante, nuestro motor de cuatro tiempos de la demostración utiliza rodamiento de bolas. Esto se debe a que es un motor compacto y económico que tiene una pequeña bomba de aceite. Esta no es capaz de proporcionar la misma clase de lubricación que las bombas de aceite de otros cuatro tiempos más avanzados. Otro ámbito donde los dos tiempos están limitados es en la relación de compresión. La relación de compresión es la relación entre mayor y el menor volumen disponible del cilindro o también la relación entre volúmenes del cilindro cuando el pistón está en el punto muerto inferior y superior. Cuando mayor sea esta relación, se comprime más la mezcla de aire y combustible, lo que hace que las moléculas de aire y combustible estén más juntas, mejorando así la velocidad y potencia de la combustión, por lo tanto hay mayor eficiencia y potencia. Los motores de la demostración son motores monocilíndricos de 125 cc. Nuestro cuatro tiempos es de un scooter Honda Spacey de los 90. Tiene 10 caballos de fuerza y 10 Newton de torque, un diámetro de 52,4 milímetros y una carrera de 57,8 milímetros. Nuestro motor de dos tiempos es de una Yamaha TZR 125R, una moto deportiva de los 90. Tiene unos impresionantes 28 caballos de fuerza y no tan geniales 16 Newton de torque, un diámetro de 56,4 y una carrera de 50 milímetros. Una de las razones por la que el motor de cuatro tiempos se ve un poco potente es por las limitaciones de espacio en una scooter, que llevan diseños de admisión y escape restrictivos. La otra razón es que el scooter se enfoca en una economía y potencia fácil de usar. En cambio, la moto deportiva busca la potencia máxima y la consigue desarrollar y mantener en una parte estrecha de la escala de potencia. Aunque ambos motores tienen diámetros y carreras similares, tienen relaciones de compresión muy diferentes. El motor de cuatro tiempos tiene una relación de 9,5 a 1, mientras que en el motor de dos tiempos es de 5,9 a 1. ¿A qué se debe esto? La razón es muy sencilla y se debe a que el cuatro tiempos utiliza todo el volumen del cilindro. La compresión comienza cuando el pistón está en el punto muerto inferior y termina cuando el pistón alcanza el punto muerto superior. Esto es distinto en los dos tiempos porque la compresión no comienza en el punto muerto inferior. En su lugar, comienza cuando el pistón cierra el puerto de escape. Cuando el puerto de escape no está bloqueado, el cilindro no sella y el aire y el combustible no pueden comprimirse y podrían escapar por este puerto. Es por esta situación que un motor de dos tiempos, la relación de compresión o la relación entre el mayor y el menor volumen del cilindro, es la relación entre ese y este volumen. Obviamente esto es mucho más pequeño que esto y conlleva una relación de compresión mucho menor que en última instancia limita la eficiencia y desempeño de un motor de dos tiempos. Para finalizar, el de cuatro tiempos por su naturaleza se adapta a más situaciones gracias a su diseño complejo y voluminoso. El culpable de eso sería el árbol de levas. Un árbol de levas es como el cerebro mecánico del motor y según como sea el perfil de la leva, se puede alterar completamente el comportamiento del motor, pero no es obligatorio usar diferentes perfiles para ello. Con simplemente cambiar el ángulo del perfil en relación al pistón basta. A esto se le llama avanzar o retrasar al árbol de levas y así modifica la potencia y el torque. Cabe destacar que puede hacerse con el motor encendido. La mayoría de los motores modernos incorporan sistemas de distribución variable que adelantan y retrasan a los árboles de levas de acuerdo a la exigencia, generando así un desempeño a bajas RPM y el máximo poder a altas RPM. Hay sistemas que integran varios perfiles en un solo árbol de levas y pueden alternarse entre ellos con el motor andando. De este modo, las válvulas se alzan un poco a bajas RPM y se alzan mucho a altas RPM, con lo que mejora la calidad de respuesta, potencia y torque.
A lo largo de toda la gama de revoluciones, por el contrario, los dos tiempos no pueden cambiar la posición de sus puertos. Son una parte fija del motor, pero lo que sí pueden hacer es cambiar el tamaño del puerto de escape y esto finalmente nos lleva al gran agujero en el puerto de escape. Sirve para albergar esto. Esto forma parte del sistema de válvula de potencia Yamaha o YPVS, por sus siglas en inglés. Otros fabricantes también desarrollaron sus propios sistemas con sus propios acrónimos, pero todos estos sistemas tienen el mismo objetivo y pese a lo que su nombre diga, el objetivo no es aumentar la potencia. En su lugar, el objetivo es igualar la escala de potencia, dando lugar a una más suave, más aprovechable y más lineal escala y entrega de potencia. Para nuestra demostración utilizaremos a esta pieza semicilíndrica llamada válvula de potencia y esta gira para hacer que el puerto de escape sea más pequeño a bajas RPM y más grande a altas RPM. La válvula de potencia trabaja conjuntamente con otra característica distintiva de los dos tiempos, la cámara de expansión. Esta se encuentra en el escape. Ahora bien, la cámara de expansión utiliza el principio de resonancia de ondas. Esto es similar a lo que experimentas cuando tu voz crea un eco. Cuando la onda acústica inicial de tu voz encuentra un obstáculo, la onda se devuelve como una onda acústica más débil. La pulsación del escape que sale del motor es también una onda y cuando pasa por la cámara de expansión, el diámetro alargado de la misma hace que la onda acústica regrese al cilindro. La onda de vuelta podría entonces ser ajustada para devolver la mezcla de aire-combustible que se escapa por el puerto de escape. Entonces, a bajas RPM, el pistón se mueve lentamente y esto significa que la onda proveniente de la cámara de expansión puede fácilmente devolver la mezcla de aire-combustible hacia el cilindro. Esta es la razón por la que no necesitamos de la totalidad del puerto de escape y por eso podemos reducir su tamaño. Un puerto de escape reducido es beneficioso porque durante la combustión se mantiene al cilindro sellado durante más tiempo, lo que significa que podemos aprovechar más energía de la combustión y esto produce mejor respuesta y torque a bajas RPM. A medida que aumentan las RPM, el pistón se mueve más rápido, por lo que hay menos tiempo para que la onda que viene de la cámara de expansión entre al cilindro junto con el aire y el combustible. Por esto se aumenta el tamaño del puerto de escape para obtener más espacio y tiempo para que la onda que viene desde la cámara de expansión haga lo suyo. Por supuesto, se sacrifica un mayor sellado en el cilindro, pero estando en altas RPM, el aumento de potencia y torque realmente no es un problema. Entonces, la vida útil tan corta, su tasa de contaminación y la mala eficiencia culminaron a los dos tiempos. Bueno, hay un rayo de esperanza en su futuro y tiene relación con la inyección directa. La inyección directa significa que se rocía combustible directamente a la cámara de combustión en lugar de enviarlo desde el puerto de admisión a través de un carburador. La inyección directa también tiene ventajas para los motores de 4 tiempos y muchos motores modernos de este tipo la poseen. Sin embargo, las ventajas de la inyección directa son más significativas para los motores de 2 tiempos. Con la inyección directa se puede empezar a introducir el combustible solo cuando el puerto de escape se cierra por el pistón y comienza realmente la compresión. Esto evita que salga combustible sin quemar por el puerto de escape y obviamente mejoraría la eficiencia y la contaminación. También eliminaría las acciones disolventes del combustible en la sección inferior del pistón, por lo tanto mejoraría la lubricación de piezas móviles. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología presenta algunas dificultades y además sigue en fase de desarrollo. Solo el tiempo dirá si se queda y si se convertirá en una realidad para su producción en masa. Bueno, ya saben, son dos tipos de motores aparentemente similares, pero en realidad muy diferentes. Cada uno viene con sus ventajas e inconvenientes. Espero que este video haya logrado explicarles todo de forma comprensible e ilustrativa. Como siempre, muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos pronto con más cosas interesantes en el canal D4A.